Hola, nosotros somos Robert Steven Yara, Juan José Arango y Ana Sofía García y les vamos a presentar la sistematización de un caso de masacres. Entonces, para empezar, tenemos que el informe final de la Comisión de la Verdad presenta el caso 57 de violencia urbana en Buenaventura, el cual decidimos sistematizar por la carga histórica que tiene la violencia y su representación en forma de masacre sobre esta zona vulnerable del país. La importancia de este acceso portuario sobre la economía, gracias a su conexión con Asia-Pacífico, ha desplazado a las comunidades costeras hacia el casco urbano, que está mayormente sumido en la pobreza. Mientras en el casco urbano el 63,5% de hogares viven en pobreza, en la zona rural la vulnerabilidad supera el 90%. Entonces se encuentra la contradicción entre un puerto próspero que aporta riqueza a la nación y una población hundida en la pobreza y la violencia. Esto es parte del contexto que explica la persistencia del conflicto armado en el territorio. Además, la llegada de inversionistas que buscan desterrar nativos con el fin de expandir la zona franca del puerto también ha propiciado la violencia en el territorio. Fue a mediados de la década de los 90 cuando el Frente 30 de las FARC incursionó por primera vez en Buenaventura. Eh, Decenas de guerrilleros bajaron de los farallones para asentarse en la vía del mar y en las cuencas de los ríos en la zona rural de la ciudad. Tenían una orden como tal clara, que era controlar las principales carreteras de la región, y para conseguir ese objetivo implementaron retenes, secuestros extorsivos, limpiezas sociales, quemas y robas de camiones de carga. Posteriormente llegaron los paramilitares, que instauraron una constante sensación de miedo y zozobra en los habitantes de Buenaventura. Las AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, ejercen mayor presencia entre los años 2000 y 2005, donde se les atribuyen el mayor número de hechos de conflicto en el país. En segundo lugar, aparecen las guerrillas, seguidas por la fuerza pública. Las masacres, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado fueron las violaciones a los derechos humanos más frecuentes en este capítulo del conflicto armado en Buenaventura, ya que tan solo entre el 2000 y el 2003 se cometieron 19 masacres con 118 víctimas y 36.165 personas se vieron obligadas pues, a huir de sus territorios. Esta cifra representa el 64% de la población desplazada en el Valle del Cauca y en los tres municipios de la costa caucana juntos. Ahora bien, un hecho que persiste en la memoria del pueblo de Buenaventura es la masacre de Zabaletas, donde 13 personas fueron asesinadas por paramilitares. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de mayo del 2000, donde 100 paramilitares del bloque Calima ingresaron al corregimiento de Zabaletas en Buenaventura, Valle del Cauca. Los hombres estaban al mando de Elkin Casarrubia Posada, alias el cura, asesinaron a 10 personas y desaparecieron a otras 3. Esta pequeña comunidad, ubicada a 45 minutos del casco urbano de Buenaventura, era señalada por las autodefensas de ser una de las zonas donde hacía gran presencia el Frente 30 de las FARC. Por eso, según los familiares de las víctimas, los paramilitares llegaron al pueblo haciéndose pasar por miembros del ejército, sacaron a 60 personas de sus casas, las obligaron a formarse en fila, las interrogaron con torturas y seleccionaron a sus víctimas. Em, el impacto psicosocial de la masacre fue significativo, tanto para las víctimas directas como para la comunidad en general. Los residentes de Zabaletas y otros barrios marginados de Buenaventura han vivido con altos niveles de estrés y trauma debido a la violencia y la pobreza en la región, lo que ha afectado tanto su bienestar psicológico como emocional. La masacre de Zabaletas agravó incluso más esta situación, generó miedo, tristeza y dolor en la comunidad. En resumen, esta masacre fue un trágico suceso que afectó profundamente a la comunidad de Buenaventura y puso de manifiesto los desafíos y la violencia a los que se enfrentan las comunidades más pobres y marginadas en Colombia. Bueno, siguiendo con esta línea de la presentación, entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre el rol de los diferentes actores sobre pues esta masacre. Entonces, en primer lugar, pues hablando un poco sobre el rol de las víctimas, cuando hablamos pues de ellas en cuanto a la violencia en Buenaventura, pues básicamente estas víctimas han sufrido traumas físicos, traumas emocionales y además han perdido pérdidas económicas y sociales. Digamos, muchos de estas personas pues han tenido que abandonar sus hogares y comunidades para proteger sus vidas y las víctimas han buscado justicia y reparación por los daños causados y pues han exigido que se les reconozcan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, pues el acceso a la justicia y a la reparación ha sido limitado y ha generado desconfianza en las instituciones del Estado. Ya digamos, el rol que han venido presentando los victimarios, pues básicamente los grupos armados ilegales en Buenaventura pues han cometido graves violaciones a lo que vendrían siendo los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad, y pues además han generado terror en la población, además de extorsión, secuestro, y pues básicamente han asumido como el control de las actividades económicas pues de la ciudad, como el comercio de drogas, y pues digamos ya lo que viene siendo la Comisión de la Verdad, pues ha señalado que estos grupos han sido financiados y apoyados por diferentes actores políticos y económicos de la región. Entonces, con esto entramos un poco más a lo que viene siendo pues el rol que vienen teniendo la comunidad y el Estado. Entonces, pues en primer lugar, la comunidad es que a pesar de las dificultades y riesgos, pues la población de Buenaventura ha sido activa en lo que es la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos humanos, y organizaciones pues comunitarias y defensores de los derechos humanos han denunciado los crímenes y han exigido justicia y reparación para las víctimas. Pues además la población también ha creado redes de solidaridad y protección para poder apoyar pues, a estas víctimas y prevenir la violencia como tal. Y ya pues el rol que tomó el Estado, pues básicamente la Comisión de la Verdad encontró que el Estado colombiano pues no cumplió con su deber de proteger los derechos humanos de la población de Buenaventura. Y pues este hecho permitió que los grupos armados ilegales que pues incluyen las bandas criminales, los grupos paramilitares y las guerrillas controlaran la ciudad y cometieran graves violaciones a los derechos humanos. Además, la corrupción en las instituciones de justicia también ha sido un obstáculo para la investigación y la sanción de los responsables. Entonces, la falta de prevención, de investigación y sanción de estos crímenes ha generado lo que mal podemos decir impunidad y ha perpetuado la violencia. Bueno, continuando con la reflexión final sobre cómo la memoria y la verdad sobre los hechos victimizantes del conflicto nos pueden conducir a la reconciliación en nuestra sociedad, entonces vamos a empezar con que pues la memoria va a ser un aspecto fundamental en la búsqueda de la reconciliación en cualquier sociedad que haya sido afectada por un conflicto. En primer lugar, pues la memoria va a ser crucial para recordar las lecciones aprendidas del pasado y pues a través de la memoria colectiva se pueden reconocer las causas y consecuencias del conflicto y así tomar medidas para prevenir su repetición en el futuro. Y pues además la memoria permite honrar a las víctimas y preservar su legado. Por otro lado, pues la verdad es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. La verdad sobre los hechos victimizantes puede ayudar a las víctimas a obtener justicia y reparación y también a evitar la impunidad de los perpetradores. Además, pues la verdad puede ayudar a la sociedad a comprender la complejidad del conflicto y a reconocer su responsabilidad en él. Sin embargo, pues la memoria y la verdad no van a ser suficientes pues para lograr una reconciliación. También es necesario trabajar en otros factores como un proceso de diálogo y negociación entre las partes afectadas, así como medidas concretas para garantizar la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos victimizantes. Entonces, ya pasando pues al contexto de Buenaventura, entonces pues la memoria y la verdad sobre los hechos victimizantes pues del conflicto pueden conducir a la reconciliación en nuestra sociedad, especialmente pues en contextos como el de Buenaventura, donde pues la paradoja de un puerto próspero y una población sumida en la pobreza y la violencia explica la persistencia del conflicto armado en la región. Entonces pues la creación de los puertos en 1961 marcó un hito en términos de poblamiento y la economía de la ciudad, pero pues también generó transformaciones socioeconómicas y violencia pues contra los pobladores. Entonces la privatización de los puertos en 1993
También incrementó el contrabando y la violencia en la zona, mientras pues que en el siglo XXI la implementación del plan de expansión portuaria por parte del Estado ha implicado violaciones a los derechos humanos y amenazas contra los pobladores de las áreas de influencia de los proyectos portuarios. La memoria y la verdad sobre estos pues pueden permitir una reflexión crítica sobre el papel de la infraestructura portuaria en la persistencia del conflicto armado en la región y en la violencia contra los pobladores. A reconocer los hechos y las responsabilidades, pues se puede avanzar en la reparación de las víctimas y en la reconciliación de la sociedad. Además, la memoria y la verdad pueden contribuir a la construcción de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de la población y así evitan pues la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Am, ya, pues en cuanto a los relatos de las víctimas, se evidencia la importancia de la memoria y la verdad en la búsqueda de la reconciliación. Para lograrlo, pues va a ser necesario reconocer y aceptar la realidad de los hechos victimizantes que han marcado la historia de Buenaventura y han dejado profundas cicatrices en la comunidad. Entonces, pues es fundamental el papel que juega la Comisión de la Verdad en Buenaventura, ya que pues estos han trabajado en la recopilación y análisis de los testimonios de las víctimas, también han visibilizado pues las diferentes formas de violencia y victimización pues que han sucedido en la ciudad. A través de la comisión, pues se ha dado voz a las víctimas y se ha reconocido su dolor y sufrimiento, lo que puede ayudar a la comunidad a avanzar hacia la sanación y la reconciliación. También, pues, dando oportunidad a que la gente, pues, pueda intervenir, pues, en estas ciudades y en estos procesos de violencia. En ese sentido, pues es fundamental no solo trabajar en la reparación individual de las víctimas, sino que también pues en la transformación de las condiciones estructurales que han generado pues la violencia y exclusión social en la ciudad. Y entonces ya para terminar, pues en conclusión, pues vamos a tener que la memoria y la verdad sobre los hechos victimizantes del conflicto son fundamentales para avanzar hacia la reconciliación en Buenaventura. Es necesario reconocer la complejidad de las dinámicas de la violencia en la región y trabajar pues de manera integral en la reparación y transformación de las condiciones estructurales que pues han generado la violencia y la exclusión social. Y así pues podremos construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica para todas las personas. Muchas gracias.